Cuando una persona ha desaparecido y se ignora si vive o no, la ley entrega la posibilidad a cualquier interesado de que se pueda pedir la declaración de la muerte presunta respecto de la persona que ha desaparecido. Esto se debe realizar ante el juez civil del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias del desaparecido, y además tiene que haber pasado al menos 5 años desde las últimas noticias que se tuvieron de la persona desaparecida, y cumpliéndose además, digamos, los demás requisitos legales que les voy a pasar a explicar. Para pedir la declaración de la muerte presunta de una persona, se debe justificar en la solicitud que se han hecho gestiones para poder dar con el paradero o el domicilio de la persona. Por ejemplo, señalar que se buscó en base de datos públicas como la de impuestos internos. Si colocamos el RUT de la persona en impuestos internos, podremos averiguar si es que esta persona ha iniciado nuevas actividades y en qué año. En base de datos como DICOM también podemos indagar los antecedentes comerciales de una persona para saber si ha existido movimientos durante los últimos años. Y también el tribunal, al iniciar la solicitud, está obligado a realizar 3 citaciones que se realizan en el diario oficial, con 2 meses de separación entre cada citación. Las citaciones a la persona que está desaparecida para que comparezca al tribunal, para que cualquier persona o el mismo desaparecido, si lee las publicaciones, pueda tomar conocimiento de que se está solicitando la declaración de la muerte presunta. También el tribunal puede ordenar algunas diligencias para lograr ubicar el domicilio de la persona. Por ejemplo, ordenar a la Policía de Investigaciones, al Departamento de Extranjería, que informe si la persona ha salido o no del país y entre qué fechas, en qué fecha salió del país, en qué fecha retornó. Al Registro Civil, al Servicio Electoral, a las policías, también puede pedir informes de domicilio para saber si en alguna diligencia o trámite esta persona ha consignado su domicilio. También al Ministerio de Relaciones Exteriores, al encargado de asuntos consulares, también se le puede pedir información respecto de si la persona ha salido del país, en qué país se encuentra, etc. Se pueden pedir múltiples diligencias. También el Registro Civil emite un certificado de domicilio para los tribunales, al Ministerio de Salud, a los hospitales públicos, para saber si la persona ha pasado por el servicio de urgencias, por ejemplo, o si se ha constatado la muerte de la persona, etc. Se piden múltiples diligencias, y también durante el proceso se escucha al defensor de ausentes, que es un abogado designado por el tribunal que va a representar a los intereses de la persona desaparecida durante el proceso judicial. Como señalé, se realizan 3 citaciones que se publican en el diario oficial, con 2 meses de separación entre cada una de las publicaciones. Después de la última publicación, se esperan a lo menos 3 meses, y después de los 3 meses, el tribunal puede declarar la muerte presunta de la persona desaparecida. ¿Qué día fija como muerte presunta? Para esto tiene que determinar cuál fue la fecha de las últimas noticias que se tuvieron del desaparecido. Fijando el día en que se tuvieron las últimas noticias, se cuentan 2 años, y el último día de esos 2 años, a contar del día de las últimas noticias, se fija como el día de la muerte presunta de la persona. Una vez que el tribunal dicta la sentencia que declara la muerte presunta del desaparecido, esta sentencia se procede a inscribir en el registro civil, en el registro de defunciones. Siempre se inscribe como muerte presunta. Y a contar de la fecha presuntiva de la muerte, al transcurrir 5 años, se declara la posesión provisoria de los bienes a los herederos legales. Con esta declaración provisoria se termina la sociedad conyugal o el régimen de participación en las gananciales si es que el desaparecido se encontraba casado, y se procede a la apertura del testamento si es que el desaparecido dejó un testamento antes de desaparecer. Ahora, si transcurridos 5 años desde el día presuntivo de la muerte
se prueba que el desaparecido hubiese cumplido 70 años o más, el juez puede de forma inmediata entregar la posesión definitiva de los bienes. O si, al transcurrir estos 5 años, se prueba que han transcurrido más de 10 años desde las últimas noticias que se tuvieron del desaparecido. En esos dos casos, el tribunal puede entregar de forma inmediata la posesión definitiva de los bienes. Cuando los herederos tienen la posesión provisoria de los bienes, tienen que generar un inventario solemne de los bienes del desaparecido, tienen que prestar una caución o una garantía, digamos, de conservación de los bienes. Además, pueden vender los bienes muebles, es decir, aquellos bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro sin afectar su naturaleza del bien, pero siempre con autorización judicial y escuchando también al defensor de ausentes, a este abogado que se asigna para representar los intereses del desaparecido. Cuando el juez lo considere conveniente, pueden vender una parte de los bienes muebles o la totalidad de ellos. Ahora, los bienes raíces, las propiedades, casas, departamentos, terrenos, etc., no se pueden vender cuando se tiene la posesión provisoria, a menos que haya una notoria utilidad o una necesidad de venta, lo que también tiene que ser calificado por el tribunal y escuchando al defensor de ausente. Entonces, si el juez aprueba la enajenación del bien, se procederá a la venta en una pública subasta. Ahora, ¿qué ocurre cuando los herederos que tienen ya sea la posesión provisoria o la posesión definitiva enajenan los bienes? Básicamente venden los bienes y luego reaparece la persona que se encontraba desaparecida y presuntamente muerta. La ley señala que el que reaparece tiene derecho a recobrar los bienes en el estado que se encuentren, y a aquellos que poseen los bienes se les va a considerar poseedores de buena fe, a menos que se pruebe la mala fe, que en este caso sería cuando adquiere los bienes sabiendo que la persona no estaba fallecida o no estaba desaparecida. Esto tiene implicancia, no es tema de este video, pero una vez que se demanda la restitución de los bienes, hay ciertos costos, ciertos frutos, ciertas utilidades que generan los bienes que se deben restituir o no, o que la persona que pide la restitución debe pagar, ya algunas mejoras, por ejemplo, que el poseedor le hizo. Pero todo esto depende de si el poseedor estaba de buena o de mala fe. Ya no es tema de este video, pero básicamente es eso. La persona que desaparece tiene derecho a recobrar sus bienes y tendrá que pagar los costos de mantención o las mejoras que se hayan hecho, o el poseedor que tenía el bien tendrá que restituir las utilidades que generó o no, dependiendo si hay buena o mala fe. Eso es todo, espero que les haya gustado este video, que le den un me gusta, que lo puedan compartir. Cualquier duda o consulta la pueden hacer en los comentarios o en mis redes sociales. Que tengan un bonito día y nos vemos en un próximo video.